Bueno, vamos a empezar. Bueno, mi nombre es Leandro Ferrari. Esto se está grabando para poder transmitirlo después por YouTube a LinkedIn. Mi nombre es Leandro Ferrari y ya hace 20 años vengo ayudando a startups y pyme a fortalecer la ciberseguridad y abordar una estrategia proactiva para enfrentar las ciberamenazas que hoy en día están aumentando y cambiando muy rápidamente. Eh, cada mes o cada fin de mes generamos un evento en la que abordamos estadísticas o noticias que tengan que ver, en este caso, por ejemplo, el día de hoy, el tema de ingeniería social y cómo afecta a las pymes startups y cómo podemos tomar esas estadísticas y las problemáticas para afrontarlas y mitigarlas, ¿no? Tomar acción. Generalmente lo que hacemos es mostrar estadísticas, después vamos a ver algunos tips, ejemplos tácticas que hay que tomar en cuenta, recomendaciones, y después vamos de lleno a cómo implementar un framework de madurez de ciberseguridad en las que nos permite alinearlo en forma práctica como proyectos para fortalecer esa seguridad en 6 niveles. Este framework que vamos a verlo en un ratito, generalmente se hace en 3 pasos, que hay que evaluar diferentes proyectos y el nivel actual de ciberseguridad de la empresa, para que lo más importante de este framework es que te permite decir en qué estado estoy actualmente y tomar acción de acá a 3, 6, 12 meses de cómo elaborar proyectos para fortalecer esa ciberseguridad de la empresa. Y lo más importante, disminuir hasta un 80% esos incidentes que están latentes día a día. ¿Pero por qué? Porque la empresa no tiene conocimiento, no tiene defensas, no tiene estrategia, cómo afrontarlas, y a veces actúa en forma reactiva, que es, ok, me pasó y actúo, pero lo más importante ahora es tomarlo en forma proactiva, ¿no? De tomar esa experiencia de otras empresas, de los frameworks que hay. No importa si sea este framework que vamos a presentar hoy, que está alineado a la ISO 27001 y al CIS versión 8, sino que cualquier otra norma o implementación de otro framework viene bien para cualquier empresa. Pero bueno, nosotros lo que hicimos es específicamente armar un framework bien práctico para pyme y startup, porque vamos a ver por qué. Últimamente las startups y pyme de este último tiempo se han reportado un 400% de ciberataques que van en aumento, y eso es un montonazo. ¿Eso por qué? Porque esas empresas no tienen las defensas adecuadas, y los cibercriminales aprovechan esta situación para hacer su negocio. Se estima que un 14% están preparadas, y hasta la mitad de estos ciberataques que vemos impactan en empresas hasta 1000 empleados, que esto es específicamente startup y pyme. Por esto que es importante, que queríamos llevar a la práctica y lo hemos visto con nuestros clientes, es, ok, más allá que muchas veces no ha pasado, que te piden una auditoría, un penetration test, un hacking ético para evaluar cómo reaccionan los sistemas frente a un ataque, o la empresa frente a un ataque cibernético, que sí, sirve porque es importante conocer cómo encontrar esas vulnerabilidades, mitigarlas y llevarlas a cabo para que no aparezcan. Pero lo más importante es que siempre veíamos que faltaba un montón de cosas atrás, más allá que siempre pedían ese tipo de servicios, sino que vamos a ver que ese servicio de Penetration Test, hacking ético, que siempre se pide, o piden las normas a veces con PCI, la ISO y demás, para mantenerse en alerta a ver cómo responde la empresa frente a un ataque. Es solamente un hito, un proyecto dentro de un gran framework de 70 controles, con lo cual eh, empezamos a ver esto, y entonces empezamos a implementar este mini framework en varios de nuestros clientes en forma exitosa, porque lo más importante es que le da visibilidad de dónde estaban actualmente, y un plan de acción para decir, ok, de acá a 3 meses hago estos tipos de proyectos para alcanzar un cierto nivel. Los próximos 6 meses hago otros ciertos proyectos para alcanzar el siguiente nivel, y vas madurando y vas incrementando la ciberseguridad. Y es por eso que lo más importante es conocer el nivel de seguridad. Si yo no sé dónde estoy parado con mi empresa, ya es un problema, ¿no? Porque es como que estamos ciegos. Entonces, mucho me ha pasado de CEO o gerentes que me han dicho, o no han dicho más que nada en estos años, a mí nunca me va a pasar, o nunca vamos a recibir ataques, o nunca pasa nada. No pasa nada, es porque por ahí uno no tiene los controles y el monitoreo y la visibilidad de cómo está el tema de la ciberseguridad de las defensas.
y por eso no pasa nada. Y cuando pasa algo, ya es tarde, ¿no? Me ha tocado ejemplos de un cliente que le había llegado un correo malicioso, que por esta temática de ingeniería social. Ahora vamos a ver un poquito algunas técnicas, pero lo más importante de esta historia era que uno de los empleados, pero por confiar en el correo que parecería ser de su jefe, hizo clic en un reporte PDF que tenía que bajar que le incitaba a hacer algo para descargarlo. Cuando lo abrió, tiene un error de más, pero a partir de ahí esa máquina se infectó y posteriormente lo que pasó es que se instaló un ransomware ahí adentro y empezó a cifrar toda la información de la empresa, con lo cual ahí en ese momento, bueno, nos llamaron y demás, pero tuvieron como 3 o 4 días sin poder vender, sin poder estar operativos, y eso imagínense cómo impacta, o imagínense cómo impacta a la empresa, a la pyme, cuando en 3 o 1 semana, en 3 días, 2 días, un día, no importa, ¿qué pierde, no? Ya pierde imagen, reputación. ¿Qué pasa si el cliente quiere acceder al e-commerce y no puede comprar, la empresa no puede vender, no puede facturar? Bueno, eh, pega mucho en la imagen, en la reputación, obviamente en el dinero, y a veces muchas pymes, como hemos visto en otras charlas, cierran en los próximos 6 meses dentro de un ataque. Depende cómo le pegue, ¿no? Porque a veces es muy fácil como recuperar un backup cuando hay ataques de ransomware, pero a veces no se tienen las dimensiones o los proyectos para qué, para que antes que ocurra un problema, saber que tenemos un resguardo de información, que esa información está distribuida en diferentes medios, que esa información uno la está simulando y restaurando en cada cierto tiempo para verificar que esa información resguardada podamos reaccionar. Y eso da otro parámetro, ¿no? De que si simulamos cómo restauramos nuestra información para un posible ataque, nos da la pauta de cuánto tiempo vamos a estar sin operar para empezar a achicar ese tiempo. Entonces, sabemos que, ok, hay un desastre de cifrado de información. Bueno, sabemos que si tenemos el ejercicio adecuado, podemos retomar las operaciones en X cantidad de horas o X o un día o lo que se necesite dentro de la empresa. Pero si no tenemos ese ejercicio y toda una estrategia de cómo afrontar esos tipos de amenazas, se hace complicado y a veces perjudicial para la pyme o la empresa. Entonces, sin tener una visibilidad o una estrategia, es bastante problemático. Yendo al tema de noticias o estadísticas en temas de qué falta para la preparación de, estas, de las pymes en Latinoamérica, fíjense que eh, el phishing se reporta como una principal amenaza, un 30% se identifica como eso. Pero eso es lo que se identifica como una estadística, ¿no? Pero seguramente es mucho más alta. Lo loco es que más del 80%, fíjense que no carece de planes para recuperarse tras un ciberataque, con lo cual ahí es un tema de, ok, hay que enseñar a las empresas cómo afrontar esos tipos de problemas porque pueden perder el negocio automáticamente o la imagen, la reputación y el dinero que todo conlleva a un empobrecimiento de la marca, ¿no? Eh, lo más importante a veces también es que más del 90% no tiene un seguro de ciberresponsabilidad, es decir, no tiene un seguro contra estos tipos de amenazas. A veces se pueden contratar, hay aseguradoras que uno puede acceder para, bueno, estos tipos de asegurar, ¿no? Como si uno asegura el tema del auto o la casa, bueno, también para este tipo de activos se pueden tener en cuenta. Eh, el impacto es totalmente alto esto del tema del phishing. ¿Por qué? Porque más allá que el phishing es como una puerta de entrada con ingeniería social, después eso viene un actor malicioso que te puede implementar un ransomware o te puede robar credenciales o puede hacer un desvío de pago de un proveedor original a otro que no existe, sino que es el atacante. Entonces, lo más importante es que empezar a concientizar a esos colaboradores, a la empresa, de cómo afrontar este tipo de amenazas. Y no queda más que otra que, ok, implementar una estrategia en toda la empresa de ciberseguridad. Y esto tratando de abordar, obviamente, la parte personal de los colaboradores, la parte lógica y física, configuraciones y demás, y tecnología y procesos de toda la empresa, ¿no? Entonces, eh, hay un porcentaje alto de los ataques que se realizan actualmente que utilizan ingeniería social. Esa ingeniería social es como el cuento de tío, es utilizar esa persuasión que uno puede hacer contra otra persona para hacerle creer un cuento, para hacerle
contar algo o decir algo y manipular con esa sabiduría de las palabras a las personas, con lo cual, para tratar de hacer que hagan algo. Ese algo puede ser que hagan un clic en un archivo, que te den un código, que te hagan una transferencia a otra cuenta, bueno, dependiendo del tipo de ataque, ¿no? Es bastante interesante la ingeniería social. Esto viene de antaño, cuando alguien toca la puerta y te habla de que está enfermo y demás y pide dinero. Bueno, es el típico cuento del tío, pero esto llevado a la tecnología. Y más aún a veces al principio uno veía solamente que venía la ingeniería social con el phishing dentro de los correos electrónicos, pero ahora con el tema de tantos canales tecnológicos, eh, el ataque se exponencia en diferentes vectores, ¿no? Uno puede recibirlo por un WhatsApp, por redes sociales, por un mensaje, por correo electrónico, por diferentes medios, con lo cual es como que se exponencia más la abertura de, antes venía por un solo canal y después viene por diferentes canales más amplio por la tecnología como va aumentando, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan efectiva esta ingeniería social, no? Si empezamos a pensar, porque explota presiona esa forma psicológica de presionar a las personas para que actúen rápidamente de forma urgente por algo, y tratar de hacer que no verifiquen, y tomarlo de sorpresa, y eso es totalmente visto en todos los tipos de ataques, ¿no? Entonces eso aumenta la probabilidad de éxito del ataque porque directamente tenemos como control a la persona que haga lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Entonces uno aprovecha esa confianza que nos hacemos hacer, y es totalmente muy interesante, ¿no? Eh, a veces estas características se dificultan la detección porque son características humanas. Uno, cómo puede confiar, obviamente en los colaboradores confía dentro de la empresa, pero cómo confiar en las reacciones que tiene cada uno en diferentes situaciones, por un mensaje en texto, una llamada de teléfono, por un correo que lee. Entonces hay que enseñarles cómo ante esas situaciones actuar, alertar, y parar la pelota, como dice, para antes que ocurra un desastre, ¿no? Entonces, lo más importante es una capacitación continua dentro de la pyme, startup, para este tipo de ataques. Entonces, se hacen a veces charlas, a veces hacen charlas en vivo, en personal, otra on demand, por videos, por juegos. ¿Por qué? Porque a veces las personas eh, le llega la información de diferente forma, ¿no? A veces hay algunas que captan más lo auditivo, otro lo visual, otro audio-video, entonces ahí uno tiene que ir mecheando, otro por juegos, entonces uno tiene que ir mecheando diferentes formas para que no aburrirlo de otro lado que aprenda de las amenazas que la tecnología conlleva y bueno, cómo es el buen uso de ella misma y bueno, frente a algo raro, sospechoso, alertar o saber qué poder hacer, que es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿por qué esto afecta tanto a las pymes y startups y son un objetivo de este 2025 y van a seguir haciéndolo, ¿no? Pero pues porque hay una menor preparación de estrategias de ciberseguridad dentro de las empresas. Muchas veces es por falta de recursos, no hay un área de ciberseguridad, obviamente por falta de dinero, pero a veces se quedan en eso, pero siempre hay alternativas de ayuda, ¿no? Entonces, como vimos también, la explotación de diferentes canales informales. Los atacantes ya entran por WhatsApp, por redes sociales, todo para empezar a engañar fácilmente a los colaboradores. Y lo más importante es que con la inteligencia artificial esto se potencia más porque automáticamente los atacantes utilizan esta tecnología o no, pero pueden investigar a la empresa en sus redes sociales con toda la información pública de todos los colaboradores y eso hace que el ataque sea mucho más dirigido, más personalizado y eso conlleva que el ataque sea casi exitoso si la persona confía en ese momento, ¿no? Entonces, el impacto, es simple, mandar un correo electrónico como spam con un phishing, con ingeniería social adentro para que las personas hagan lo que uno quiera, generalmente es baja inversión, entonces el impacto que puede tener es totalmente alto. Generalmente los atacantes juegan con eh, hacer un ataque masivo a veces, cuando se necesita, a veces son dirigidos, pero si hacen ataque masivo, juegan con esa probabilidad de éxito, y esa probabilidad de éxito es la que ello le conlleva al éxito de su negocio, ¿no? Entonces, lo clave acá es empezar a tomar conciencia, establecer estrategias
y diseñar defensas sólidas y una estrategia a toda la empresa, ¿no? Y enseñar a los colaboradores. Por ejemplo, algunas tendencias de ingeniería social en 2025 en pymes de LATAM, se registra un aumento del 25% de intentos de phishing dirigido específicamente a pymes y startups. Entonces, bastante importante, ¿no? Eh, este ataque combina esa ingeniería social que estuvimos hablando de qué es, con malware, que, bueno, que aumenta la dificultad de detectarlo si la empresa no tiene eh, controles, es imposible detectarlo, y aún con controles se dificulta a veces porque estos malware que tienen código malicioso y a veces son dinámicos o tienen comportamientos muy avanzados, las defensas de antivirus o monitoreo a veces puede ser que falle, ¿no? El uso de inteligencia artificial, como estábamos hablando, exponencia de que se puede personalizar estos ataques a empresas y a individuos dentro de ella para que esa confianza sea plena y que el ataque sea exitoso. Entonces, esto es muy importante de concientizar en estas tendencias y cuáles son los riesgos, ¿no?, de las empresas. Vamos a hablar un poquito de los tipos de ataque o tipo de ingeniería social que uno puede, de ataque que uno puede recibir como empresa. El phishing es que más comúnmente conocemos o uno lo escucha por ahí. Esto directamente, si lo hablamos, son correos falsos para engañar a las personas que te den credenciales o información privada, ¿no? Esto, las consecuencias, robo de datos, accesos no autorizados, instalación de malware o ransomware. Entonces, unas recomendaciones que uno conlleva a esto es concientizar en la detección de estos correos, de cómo puedo detectar que estos correos son sospechosos y aún a veces tienen detalles de palabritas o letras y ahí uno le encuentra la vuelta, pero a veces son muy verdaderos. Otro tipo de ataque es el phishing. Es que estos son a través de otro tipo de vector de ataque, ¿no? Hablamos de correo electrónico. Va más por las llamadas fraudulentas. Estos llaman por teléfono a las empresas y se hacen pasar por diferentes personas dentro del área financiera, por ejemplo, comercial. Entonces tratan de eh, derivar o hacer pagos, obtener información, hacer pagos a otros proveedores que no, o sea, desviar ese pago a proveedores falsos. Entonces, acá lo más importante como recomendación es verificar o tratar de verificar que si te hace una llamada haciéndote hacer una acción de que el pago que el proveedor tiene que hacerle de este mes sea una cuenta totalmente distinta a la que uno estaba acostumbrando, bueno, ok, tener otro mecanismo de validación de que esa persona es quien dice ser y viene de esa empresa, ¿no? Es verificar por otro medio. Es muy importante porque hemos tenido clientes que le han llamado por teléfono haciéndose pasar por X proveedor, desvían, más que nada para actualizar los datos de transferencia de destino de bancario del pago del mes actual y bueno, la plata va a otro tipo de cuenta del atacante y no al proveedor que tiene que ser, ¿no? Esto ha pasado muchas veces. Después otro vector de ataque es el smishing. Esto otra vez de mensaje de texto SMS, directamente incluyen enlaces maliciosos a solicitudes por WhatsApp, por SMS o demás, más que nada para que hagan clic y tomen evidencia de obtener credenciales, instalar malware o diferentes robos de datos. La recomendación acá es que si ustedes reciben en su correo, más que nada en su smartphone, a un mensaje de un número desconocido o no, y sospechan, no hagan ningún clic en ningún enlace, porque esto es susceptible de que realice una acción contra el teléfono o pida datos y nunca divulgar información a ninguna persona ninguna información confidencial, ni códigos, ni clave, ni nada, ¿no? Esto es totalmente importante. Otro tipo de ataques, el business email compromise, que es lo que se acaba de pasar en varias veces, es que a veces en las cadenas de correo entre un proveedor y la empresa empiezan a detectar estos atacantes, que una empresa trabaja para un proveedor y bueno, cuando existen problemas en la configuración de los correos, se empiezan a meter dentro de la cadena de correos y lo que hace es el fraude de financiero. Lo mismo que pasaba con las llamadas telefónicas, que es mucho más personal y más en el momento, por correo electrónico hacen lo mismo, tratar de desviar la fuga de información o financiera a otro destino.
Entonces acá hacemos como verificar que ese correo sea válido o que esa información de cambio de dato o de destino del dinero, verificarlo por otro medio, ¿no? No solamente de los casos que hemos tenido, directamente hacían caso omiso a lo que decía el correo, porque el correo venía de Pepito, proveedor, y ellos pensaban que ese Pepito proveedor era ese, y no, no era, era el atacante. Pero bueno, eso es, en ese caso, por ejemplo, es levantar el teléfono y llamar a la empresa y corroborar de que ese correo haya sido enviado y esté, como quien dice, correcta esa información o no, y darle caso omiso y no responder ni hacer clic en ningún link. Otro es el pretexting, que es un escenario que se hace mucho más como forma de pretexto, bien de escenarios falsos para obtener información y hacer que la persona dé información y divulgue datos confidenciales. Esto es lo mismo, ¿no? Lo mismo, lo que hacemos es validar del lado como recomendación siempre la identidad, el propósito de que esta información que yo estoy dando es correcto, lo que me están diciendo de este escenario urgente y catastrófico y que va a pasar algo. Bueno, por otro medio, alertar al área de tecnología, a los gerentes o al área que sea necesario más allá de las personas para que estén en cuenta de qué está pasando y verificar esa información, ¿no? Que es lo más importante. Después tenemos un último tipo de ataques, hay un montón, pero son diferentes vectores que tratan de llegar a lo mismo, ¿no? Utilizar la ingeniería social por diferentes medios para engañar a las personas para hacer algo. Y ese algo se distribuye en instalar un malware, robar datos, transferencias ficticias a otro lado. Bueno, hay infinidad de objetivos dependiendo del objetivo del atacante, ¿no? Así que eh, vamos a pasar más que nada ahora, ¿qué consecuencias tenemos de estos ataques de ingeniería social? Eh, Generalmente pérdidas financieras directas, si uno desvía la información de destino de la cuenta, ¿no? Del dinero de un proveedor a otro, es pérdida de dinero. Y fíjense que hay estadística que estos fraudes pueden superar hasta el 10% de los ingresos anuales de las empresas, así que esto afecta gravemente a las pymes porque es plata que es de ella a nivel anual, ¿no? Obviamente el daño reputacional y pérdida de confianza, esto genera entre los socios, gerentes, inversores, y esto a veces se complica tanto, o hemos visto que después de 6 meses a veces las empresas tienen que terminar o de cambiando de rubro o cerrando porque no pueden, no pueden seguir operando, ¿no? La interrupción, interrupción operativa temporal, esto es cuando, bueno, hay un ataque, se desinfla la información, la empresa no puede vender, no puede disponer de su infraestructura para hacer sus operaciones y bueno, queda todo paralizado. Y ahí es donde se empieza a perder lo que hablamos recientemente, el tiempo, clientes, imagen, reputación y demás. Y a veces, o muchas veces, viene atado con riesgos legales y multas de las normativas, porque a veces en muchos países el incumplimiento de que uno no está protegiendo la información de los empleados, de los clientes y los inversores dentro de la empresa, o no está teniendo una buena administración de eso, hace de que a veces se inculque en multas por las normativas dentro de diferentes tipos, dependiendo del país, ¿no? Así aumenta la carga financiera y a veces y administrativa de la empresa en eso. Algunos casos reales de ingeniería social que hemos visto en algunas pymes, por ejemplo, una startup fintech de México perdió más de $150.000, esto es a través de un ataque que comprometió en la cadena de mail entre un proveedor y la empresa el desvío de ese dinero a una cuenta del atacante. Entonces, ahí automáticamente se ha desviado información, o más que nada dinero, a un tercero que era el atacante. Entonces, eso es por intrometerse en el Business Compromise Email dentro de la cadena de pagos del proveedor. En Colombia, por ejemplo, el phishing, bueno, en Colombia no, en todas las pymes en realidad, el phishing dirigido permitió a un acceso a datos críticos, con lo cual esos datos críticos pueden ser credenciales de sistemas internos que se pueden acceder desde afuera por el cloud, entonces afectan acuerdos comerciales, la información de los clientes, porque es confidencial y privada, y bueno, eso es totalmente impactante en la imagen y la reputación, porque eso después estas noticias aparecen luego en las redes sociales y le pegan de mayor medida, obviamente, a la empresa, ¿no?
Y bueno, muchas empresas tecnológicas, no solamente de Argentina, sino de todo el mundo, están viéndose amenazadas, que es ingeniería social que como ataque se deriva de un ataque de ransomware. Entonces, ese cifrado de información es totalmente destructivo a veces para la empresa y a veces, muchas veces ha pasado que ese tipo de ataque, dependiendo del atacante, no es que sucede una sola vez, sino que a veces lo tienen como chivo expiatorio de que le piden dinero para recuperar esa información y después continúan en el tiempo haciéndose de ese tipo de cifrado, pero bueno, cuando no hay defensas y no hay controles, el atacante puede seguir conteniendo en el tiempo o una puerta trasera siempre conectada para poder hacer sus ataques, estos tipos de ataques, si no hay controles y medidas que puedan tener la empresa, ¿no? Entonces, como recomendaciones para fortalecer esta defensa ante la ingeniería social y sus diversas técnicas, totalmente importante implementar programas de capacitación para los empleados, colaboradores y clientes en el buen uso de la tecnología. Esto es totalmente primordial porque tenemos que enseñarle a las personas a tratar de detectar este tipo de ataques, por lo menos antes que haga clic. Es lo más importantes. Establecer protocolos claros para verificar la identidad, esto ya sea por un correo o por una llamada, yo tengo que poder eh, tener un proceso de cómo verificar esa información. Implementar múltiple factor de autenticación en accesos críticos, eh, en todos los sistemas para que si aún le roban las credenciales a la persona, por lo menos, ok, hay un eslabón de control más que nos permite de que con el MFA o a un segundo factor de autenticación nos permita eh, frenar ese tipo de robo de info, ¿no? Eso es importantísimo. Limitar el uso de dispositivos personales y canales a lugares no seguros, ¿no? Dentro, por ejemplo, no utilizar la notebook o celulares de la empresa dentro de una Wi-Fi público. ¿Por qué? Porque dentro de un Wi-Fi público uno no está protegido. Entonces es recomendable utilizar, si necesita uno utilizar o trabajar dentro de un cibercafé o un café y se conecta al Wi-Fi, bueno, utilizar una VPN para poder acceder a la información de la empresa o navegar. No utilizar en forma abierta dentro de un Wi-Fi público porque es totalmente desprotegido y eso puede llevar a ataques diversos, ¿no? Algo interesante, hoy hablamos de implementar programas de capacitación continua de ciberseguridad en los empleados. Lo que falta y hay que hacer mucho es en hacer, una vez que capacitó uno y le enseñó a los colaboradores, es realizar simulacros contra los colaboradores para ver cómo responden ante esa capacitación, ¿no? Uno puede hacer simulaciones de phishing o de ransomware contra la empresa, uno mismo, como empresa, contra todos los colaboradores, pero no para castigar a ver quién aprendió o no, sino para decir, bueno, a ver, yo enseñé a los 20 colaboradores que tengo, bueno, capaz que 15 de- mm, pasaron la prueba de simulación de ransomware y phishing, y por ahí 5 necesitan un poco más refuerzo de esa información. Bueno, ahí uno puede identificar que esas 5 personas se arman un grupito y se capacita de otra forma, ¿no? Eso es lo más importante. Y lo más importante es empezar a pensar dentro de la pyme cómo implementar una estrategia de proactiva de ciberseguridad, ¿no? Porque esto, fíjense que estamos abordando solamente una problemática, un tipo de ataque de ingeniería social con sus diferentes formas. Entonces ahora lo que vamos a ver es, che, ¿cómo podemos implementar un sistema proactivo que nos permita de acá a un cierto tiempo madurar y no solamente frenar este tipo de ingeniería? Entonces, estamos viendo que más del 86% de las pymes no cuentan con un plan formal de seguridad, con lo cual eh, esa madurez significa que faltan controles, falta monitoreo, falta procesos que permitan proteger la información. Obviamente a veces las pymes no tienen recursos o a veces a las pymes ven a certificaciones o normas muy caras, entonces quedan entre que no tienen recursos y por otro lado también de que es muy caro certificar una norma. Entonces en el medio está este framework que implementamos bien práctico. ¿Para qué? Para que en 3 pasos uno pueda diseñar, che, ¿dónde estoy parado?
y a dónde tengo que ir para empezar a mitigar todos estos problemas. Esa estrategia de ciberseguridad nos permite fortalecer, re importante, la imagen, reputación y confianza. ¿Por qué? Porque podemos dar visibilidad de cómo estamos abordando la ciberseguridad y mostrarlas a inversores, clientes y proveedores, porque obviamente nos van a preguntar y nos van a consultar, che, ¿cómo estás protegiendo mi información? Eso reduce los riesgos porque uno lo está identificando, lo está visibilizando y lo está mitigando, que es totalmente importante y está aprendiendo de nuevos ataques. Y lo importante, como este framework está alineado a la ISO 27001, uno se va acercando de a poquito a todos los proyectos que uno va trabajando en forma práctica. Y el día de mañana, si la empresa tiene que hacer compliance con la ISO 27001, la PCI DSS, dependiendo de las necesidades, o el SOC 2, o cualquier norma que necesite, ya va a tener un mínimo gap para cumplimentar la norma. ¿Por qué? Porque ya habrá trabajado todos estos temas bien prácticos. Entonces, esto es como meterlos en régimen, pero protegerlo bien rápido. Esto se puede hacer por la misma empresa o uno puede ayudarlos para empezar ese camino, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ejemplo de un correo phishing para que vean. Fíjense ahí, bueno, si uno va en la carpeta de spam de Gmail y demás, van a ver todos los correos phishing que se han detectado. Pero bueno, acá te queríamos mostrar bien gráfico para unas personas que no ven que, fíjense que el título del asunto llama algo urgente, llama como una actividad sospechosa. Algo que hay que tomar mucho en cuenta es de dónde viene ese, ese correo, a ver si puedo dibujar acá, porque algo importante, esto es totalmente falso, eso se puede poner cualquier texto ahí en la parte del asunto de quién viene, uno puede poner cualquier nombre, cualquier cosa, puede venir del CEO de la empresa de cualquier forma. Generalmente a veces, fíjense que Microsoft-medio support no existe, bueno, hay diferentes formas de identificar esto, bueno, las personas comunes por ahí esto lo toman como que no, es verdad y listo. Pero bueno, acá vemos cómo llama la acción de que hay una actividad sospechosa dentro de esa plataforma Microsoft, por ejemplo, que ficticia. Entonces incita a la persona a hacer algo rápido, urgente, porque se detectó una actividad sospechosa y lo que hace es tratar de que el usuario descargue aquí ese archivo, que ese archivo, si lo descargas, seguramente tiene un código malicioso y puede hacer acciones dentro de la computadora, robar potenciales, instalar ransomware o lo que sea necesario que haga ese tipo de ataque. Entonces, lo más importante de estos correos es saber que ninguna empresa, ningún banco, nadie va a pedir datos confidenciales por un correo, un formalismo así, menos en una urgencia, menos descargando algo. Si tuviese un link acá tampoco habría que hacer clic. Entonces hay que tener mucho cuidado en que uno lee esto y en principio ya inconscientemente lo toma uno, "Oh, es urgente, es para mí", no. Bueno, hay que tomarse un segundo más y leerlo bien, ver de dónde viene, ver me está pidiendo. Ante cualquier duda, esto hay que alertarlo al área de IT o al área superior de la persona, de la empresa, para que analice esto antes de hacer ninguna descarga, nada, ni responder nada, porque esto es eh, totalmente ficticio, ¿no? Y fíjense que esto se hizo con IA, y así que lo más importante a veces es que con la IA uno puede hacer un ataque dirigido mucho más personalizado y aumenta más la credibilidad de esta información, ¿no? Entonces, algunas buenas prácticas antes de entrar al framework es tratar obviamente, no utilizar un Wi-Fi público, utilizar siempre una VPN, utilizar sitios seguros y de confianza que tenga el HTTPS secure, o sea, sabiendo que esa configuración de tu navegador al servidor de destino está cifrado. Em, ¿Qué más? Jamás, esto es así, ninguna entidad financiera o empresa va a pedir datos o de servicio de pago, va a pedir datos personales o de credenciales o que descargue alguien algo o un clic a un link porque es ficticio, no hay que hacerlo directamente. Lo mismo, no enviar información personal, ni tarjeta de crédito, nada, a ningún desconocido, ni por WhatsApp, ni por mensaje de texto, ni nada, porque esto solamente el atacante utilizar esa información a su contra, ¿no? Esto es
acceder a links y correos y más que nada archivos descargables en un correo de remitente desconocido y conocidos, hay que tratar de evitarlo y si no, verificar si ese correo ha sido enviado eh, efectuosamente. Y muchas empresas a veces si han sido víctimas de un tipo de estafa, se puede hacer una denuncia, pero bueno, lo más importante es primero a tener que frenar y mitigar este tipo de ataques dentro de la empresa, pero bueno, para eso necesitamos un framework claro que transforme lo que algo yo no sé, no veo, en algo que pueda tomar decisiones y pueda ver, que es lo más importante. Eh, entonces, este framework nos ha permitido en todos los clientes reducir hasta un 80% de los incidentes, de seguridad, pero ¿por qué? Porque es muy simple, al no ver nada, y uno empieza a ver un marco, un orden, un proceso, un monitoreo de cosas que está pasando y un control, entonces uno puede anticiparse y obviamente va a frenar un montón de ataques bien simples. Después, bueno, siempre va a haber ataques, es imposible tener un 100% de seguridad porque eso es imposible de cumplimentar. Pero uno lo que puede hacer es mitigar los problemas. Eh, entonces, este framework de evaluación que estamos viendo acá, lo vamos a hacer, viene simple y rápido, consta de 6 niveles. Esos 6 niveles son niveles de madurez. Cada uno tiene un nombre, le hemos puesto, pero eh, por ejemplo hay empresas que están en el nivel uno. ¿Por qué? Porque tienen, por ejemplo, tienen un antivirus en las computadoras, tiene unos firewalls por ahí más o menos configurables, tiene algunas políticas básicas de contraseñas, tiene unos respaldos locales de backup de datos. Y bueno, uno puede, lo que tiene que empezar a hacer es, che, ¿qué tengo yo en mi empresa? ¿Qué temas de estos yo estoy tocando? Por ejemplo, si estamos viendo acá que yo estoy haciendo un hacking ético externo e interno para ver cómo responde mi empresa frente a un ataque. Fíjense que eso es un proyecto dentro de todo este bosque para proteger la empresa. Entonces, lo más importante en principio es decir, bueno, a ver, al principio yo cómo estoy. Bueno, este framework te permite decir, che, a ver, ¿cómo estoy? Tengo un antivirus, tengo un firewall, tengo respaldo periódico. Entonces uno empieza a tachar temas que ya está trabajando. Tengo, por ejemplo, a ver, gestiones de parches de sistema operativo y actualización continua. Entonces, en primera visibilidad es, ¿yo dónde estoy parado? ¿Qué temas yo acá estoy implementando actualmente? Y eso nos da pauta que después vamos a trabajar en todos los proyectos que nos permita avanzar del nivel uno al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, y a veces podemos trabajar en forma separada en diversos temas que son relacionados en diferentes niveles. Eso nos permite algo importante, tener certeza de dónde estamos parados y después decir, ah, me falta todo esto, pero saber que lo podemos priorizar de acá a un tiempo y empezar a trabajarlo como empresa. Eso es buenísimo, porque la idea de este framework es que sea práctico, trabajar en proyectos. Entonces, uno va tachando, como dice, proyectos que viene trabajando, obviamente que son incrementales, o sea, si estoy el 3 porque tengo que hacer todo el uno y el 2, pero lo más importante es saber dónde estoy y dónde puedo llegar. Y el día de mañana, si estoy en nivel 6 y tengo que cumplimentar o certificar una norma, el gap es chiquitito. ¿Por qué? Porque yo habré trabajado con todos estos niveles anteriores y todos estos controles están mapeados con el ISO 27001 y el CIS versión 8, con lo cual todas las normas más o menos van por el mismo lado, aunque algunas son más específicas en unas que en otras, dependiendo de la situación de las regulaciones, pero ya el camino no es lo mismo hacer todo de cero que ya tener un camino armado. Y si uno no quiere certificar, no pasa nada, porque uno ya tiene lo más importante, tiene una estructura, una estrategia proactiva. Esto permite tener un monitoreo, tener un control de cambios, tener capacitaciones, tener simulaciones, saber dónde estoy parado, analizar los riesgos y mitigarlos. Esto es totalmente importante. Entonces, lo primero es conocer el nivel de madurez. Che, ¿qué proyecto estoy trabajando el día de hoy en mi empresa? Y hacer un paso hacia esa mejora. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ese camino es paso a paso de hacer de acá a tres meses ciertos tipos de proyectos. Una vez implementados, hacemos los próximos 3 meses otros proyectos y así vamos avanzando en este framework. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ahí vamos a ver. Primero evaluamos los diferentes riesgos y activos que tiene la empresa. Los riesgos es, por ejemplo, hay que hacer una lista, hay que hacer un checklist de todo esto y un registro de
che, en mi empresa, bueno, hay un riesgo de ransomware, de ataque ransomware, de phishing, de ingeniería social, de explotación de vulnerabilidades. Empiezan a enumerar un montón de cosas. Después que hacemos esta evaluación de riesgo de activos, pasamos a hacemos una auditoría. Che, sabemos dónde estamos parados, vamos a hacer una auditoría cómo están las configuraciones, cómo tenemos documentación de esto, de aquello, de otro, tenemos procesos, tenemos registro, evidencias de esto. Bueno, uno hace un relevo de todo eso. Entonces ahí uno hace una madurez de dónde estamos parados, con toda esta documentación, con esto que falta, que no. Y lo más importante es, ok, a ver, ¿a dónde queremos llegar? Y bueno, ¿a dónde queremos llegar? Bueno, ¿a qué nivel vamos a llegar de ese framework? Y lo que hacemos ahí después de ese paso es hacer un proyecto de roadmap de 3, 6, 12 meses. Entonces eso es buenísimo porque te da claridad a dónde tengo que ir y uno puede presentar a la gerencia y como empresa saber dónde estoy parado, dónde tengo que trabajar. En, en empresas anteriores, en la última, tenemos un ejemplo acá que estaban en un nivel de madurez inicial en el lado izquierdo que están viendo ahí, para allá, no para allá, sí, para allá. Fíjense que de diferentes tipos de niveles, tenía un cierto nivel de madurez, un 60% en nivel uno, un 30% en el nivel 2, un poquito de allá, bueno, tenía algunas cositas. Bueno, después de trabajar un año y haciendo todo este framework, logramos unas 400 mejoras de gestión de madurez de la ciberseguridad de esta empresa. ¿Cómo? Bueno, llegando después de un año trabajando en todos los proyectos y habiendo complementado lo que habíamos planeado, se pudo llegar a este plan de acción, que tienen, por ejemplo, el nivel uno del 60 pasó al 85, el nivel 2 ya mucho más ampliado, el nivel 3 ya trabajamos un montón de temas, el 4 y el 5 y están ahí. Entonces, el día de mañana de a poquito van manteniendo este estado de maduración y van mejorando, implementando nuevas mejoras. Así que esto es buenísimo porque esto te da una visibilidad de che, dónde estoy parado y mira lo que mejoré después de este cierto tiempo, ¿no? Esto está buenísimo. Entonces lo que siempre decimos es pasar de ese caos reactivo cuando me pasa algo y acciono, sino, che, pará, podemos trabajar de antes, un poco más ordenado y proactivamente. Entonces, si sabemos dónde estamos parados, sabemos dónde podemos ir, más allá que aparezcan nuevas amenazas que van a aparecer, pero sabemos que tenemos un plan, tenemos un proceso de cómo, un framework que nos podemos meter y tenemos un control de eso. Entonces, acá vamos a explicar 3 simples pasos de cómo hacemos de esto del framework, ¿no? De esto que vimos recién. ¿Cómo hacemos el diagnóstico inicial de madurez? Bueno, lo que hacemos es el objetivo es determinar el madurez actual, el que estamos ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que revisar todos los proyectos que vimos en ese framework, qué tenemos implementado en nuestra empresa y qué tenemos implementado, en qué forma, en una escala de madurez del 1 al 5. Esto es, 1 es, por ejemplo, implementación de segmentación de redes de la empresa. Puede ser en el cloud, física, no importa, ese proyecto. ¿Cómo lo tengo implementado? Por ejemplo, en el AWS, en Amazon. Tengo todas las redes de networking en una sola red y todos los ambientes de stage de producción y testing ahí adentro. Bueno, a ver, el nivel de madurez es 1. ¿Por qué? Porque yo debería tener 3 tipos de cuentas por cada environment. Entonces, tenemos una escala de madurez de ese proyecto entre 1 que no tengo implementado, vamos a decir que un 3 lo tengo medianamente implementado, pero necesita mejoras, y un 5 es lo tengo implementado y monitoreado, y con evidencia, que no es poco. Entonces uno tiene que registrar todas esas observaciones que tenemos de cada proyecto, qué punto de madurez tenemos actualmente. ¿Para qué? Porque ahí identificamos qué tenemos que más o menos, qué tenemos bien y qué tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Que es lo más importante. Eso nos lleva al paso 2. Esto sería analizar los riesgos de qué? De todas las amenazas que tenemos que identificar, esos riesgos que tenemos de nuestra empresa y, por ejemplo, si tenemos el riesgo de infección de ransomware, o infección de ransomware por phishing, por ejemplo, como algo crítico, obviamente. ¿Cómo tenemos que hacer? Bueno, eso tiene una probabilidad que ocurra alta y un impacto totalmente crítico. Entonces, uno puede empezar a catalogar por este lado una planilla con análisis de riesgo por cada tema, probabilidad que ocurra, alto, medio, bajo,
el impacto. Entonces ahí empezamos a identificar, che, de estas amenazas, bueno, ¿a cuál tengo que empezar a trabajar? Entonces, con esas amenazas que, por ejemplo, en este caso sería ingeniería social con ransomware, identificamos el riesgo y la probabilidad que ocurra puede ser alto. Y el impacto es totalmente crítico para mi empresa, por ejemplo. Bueno, entonces ahí lo que tenemos que hacer es identificar los proyectos que mitiguen a este riesgo, que es el phishing. Entonces tenemos que empezar a elegir los proyectos del framework que nos permitan minimizar este riesgo de esta amenaza. Entonces, uno lo que permite hacer es, tenemos un problema, entonces visibilizamos que con estos proyectos uno puede mitigar este problema. Entonces, por más que la probabilidad ocurra, sea alta ahora y el riesgo totalmente crítico, la idea es que esa probabilidad empiece a bajar cuando apliquemos controles y proyectos implementados. Entonces, esos riesgos después se priorizan, más que nada por urgencia o vialidad, ¿no? De esto es lo urgente, esto lo medio y lo bajo. Lo más importante es identificar los riesgos, en este caso ingeniería social, que por ese medio, por un phishing, me ingresa un ransomware y me cifra la información. Bueno, ¿cómo yo mejoro eso en mi empresa? Identificamos los proyectos en ese framework, que lo vamos a ver ahora, cómo quedaría, y eso es totalmente importante como paso 2. Vamos a borrar acá. Como paso 3 es, ok, yo tengo los proyectos, sé el análisis de riesgo de lo que es ingeniería social y phishing ransomware. Entonces lo que vamos a hacer es definir un roadmap de acá a 3 meses o 6 meses de los proyectos que yo tengo que trabajar para ese tipo de amenaza. Entonces, yo en los primeros 3 meses puedo meter proyectos bien rápidos, que sean cortitos de implementación y impacten en el control muy rápido. En proyectos 6 meses un poco más intermedios, ¿no? Que necesitan más tiempo. Y en 12 meses mejoras complejas. Entonces, uno después define fechas y plazos para asignar. Se asignan roles o más que nada responsables en cada proyecto y se hace un monitoreo en el tiempo de cómo se implementa ese roadmap. Así que, por ejemplo, haciendo una simulación de cómo sería el ejemplo de mitigación de phishing, yo seleccioné de este framework en una X empresa que para mitigar el phishing y lo que es ingeniería social ransomware, deberíamos trabajar en sensibilización inicial de seguridad para los empleados, implementar un antivirus central en toda la organización, filtro de anti-phishing, entrenamiento de colaboradores, implementación de MFA, gestión de parche y actualización continua, política de contraseñas robustas, por ejemplo, un plan básico de respuesta ante incidentes, o sea, si hay un incidente, cómo respondo ante eso, cómo es el proceso. Otro, el nivel 4, fíjense que estoy seleccionando diferentes proyectos de diferentes niveles para mitigar una amenaza real, ¿no? De un riesgo. Eh, Implementar un monitoreo de eventos de seguridad en tiempo real, como WASU, que es open source. Uno puede implementar un sistema así para tener visibilidad en tiempo real de todo lo que está pasando a nivel de seguridad en eventos, en todos los servidores y infraestructura. Después tener un plan de documentación, un plan de recuperación ante desastres documentado y probado. Y simulación de respuesta de incidentes, que eso es importante. Bueno, se puede tomar otros más, pero yo tomé eso. Entonces la idea es que con estos proyectos, bueno, ¿cómo los organizamos de acá a un cierto tiempo para hacer un roadmap? Entonces, el plan de acción, por ejemplo, armé uno de un proyecto a 3 meses y otro a 6 meses. En los primeros 3 meses uno puede empezar a trabajar en la sensibilización inicial de seguridad, implementación de MFA, firewall implementar, que son temas tecnológicos, menos el primero, que es enseñar a los colaboradores, pero después son temas tecnológicos que se implementan controles para mitigar el riesgo, ¿no? Que es lo más importante. Los próximos 6 meses son proyectos que necesitan un poco más de tiempo, ¿no? Revisión de roles y privilegios, entrenamiento de los colaboradores un poco más enfático. Acá empezamos el tema de recuperación de bien documentado, probado, y se implementa un monitoreo de eventos de seguridad en tiempo real para detectar anomalías en toda la infraestructura y servidores y dispositivos de la empresa. Entonces ahí, fíjense que tiene un roadmap de que ya haciendo todos estos pasos, estos 3 pasos, identifican dónde estamos parados, analizamos las amenazas y elegimos
para mitigar esas amenazas, qué proyectos podemos trabajar. En el caso de ingeniería social, phishing y ransomware, en este caso hicimos un ejemplo de cómo es el plan de acción o roadmap para mejorar de acá a 6 meses. Así que, por ejemplo, si uno trabaja en estos 6 meses, comparado a cómo uno estaría ahora sin nada, ha madurado, ha fortalecido y está actuando proactivamente. Así que uno lo que puede hacer es que por cada nivel de riesgo, por cada amenaza, calcular el riesgo, pues esa probabilidad de impacto, después elegir los proyectos y de a poquito ir trabajando. Se hace largo, pero con el tiempo se va trabajando de acuerdo al tiempo que tenga la empresa, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué próximos pasos pueden seguir? Bueno, uno es, obviamente este framework, como lo explicamos recién, lo pueden hacer por su cuenta. Ahora por correo electrónico le va a llegar mañana el replay de este video y recursos del framework para que lo tengan ahí y lo puedan imprimir y puedan trabajar, che, ¿dónde estoy parado? ¿Y dónde puedo trabajar? Así que lo pueden usar como guía, pueden identificar las brechas, definir los proyectos y trabajar, aplicar el ritmo a la empresa. Ahora, si necesitan ayuda, nosotros podemos hacerlo también con ustedes para trabajarlo. Tenemos un paquete de servicio para pyme y startup que lo que hacemos es acompañarlos en un diagnóstico integral, hacemos simulación de ataque hacking ético, diseñamos este roadmap priorizado y personalizado para la empresa, trabajando en conjunto con la empresa, obviamente, y tienes consultorías personalizadas. Esto es como un socio que nos ponemos al lado de ustedes o de la empresa para trabajar en este tema específico para implementar el sistema y que empiece a rodar, ¿no? Que es lo más importante. Y opción 3 es, obviamente, si no lo pueden hacer o no lo quieren hacer con nosotros, pueden tener una consultoría gratuita con nosotros sin compromiso de 30 minutos cuando quieran. Nos agendan un Calendly en nuestro sitio web o nos pinguean directamente por LinkedIn o YouTube y hacemos una consultoría gratuita de a ver qué necesitan, cómo están y le podemos decir por dónde tienen que ir y cuál es el camino, que es lo más importante. Eh, Así que esta estrategia de ciberseguridad para mí en startups, hay que hacer un diagnóstico integral con este framework que está alineado con el ISO 27001 y el CIS versión 8. Eh, Tiene sesiones de consultorías personalizadas, se lo hacen con nosotros, obviamente, donde podemos evaluar los riesgos y hacemos un roadmap personalizado de 3, 6, 12 meses y dependiendo de la empresa, a veces trabajamos en forma colaborativa para implementar tecnológicamente y técnicamente la mayoría de los temas, aunque muchos temas se abordan en forma colaborativa, ¿no? Que es lo más importante. Así que en esta sesión de hoy, esto le va a quedar grabado para mañana. Hay un replay de este sistema que le va a llegar el correo, el video grabado. Pero más que nada, bueno, si tienen una consulta, duda, bueno, no sé si